Vinga, va, afrontem la recta final de Donem la veu i ho farem de la mà del meu amic, el doctor Rodrigo Rodríguez, que es neurocirujano, y hoy vamos a hablar de la neuromodulación cerebral. ¿Qué es? No tengo ni idea. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para eso está aquí el doctor, para que nos lo explique. Espero explicarlo bien, seguro claro, que lo Rodrigo, entenderás. explícanos qué es la neuromodulación cerebral, qué cosas corrige, perfectamente. como el Parkinson, como los temblores, ¿ves? como estas cosas, la esquizofrenia, la depresión. ¿Ves? Yo no tengo ni idea, así Bueno, que tú te lo explico. nos lo vas a explicar. Cámara 1, Josep, aquí enfocamos la 1. La que tú quieras. Y vamos a explicar lo que es, mira, lo que más donde tú me digas, os explico lo que es la neuromodulación cerebral. Bueno, a ver, consiste en el tratamiento mediante normalmente implantes eléctricos en el cerebro para tratar enfermedades neurológicas. Como tú bien has dicho al principio, Parkinson, temblor esencial, que además es una de las raro que lo haya dicho de un tirón sin equivocar. No, te has salido perfecto, ¿eh? Te has quedado, vamos. La siguiente profesión, ya te digo yo, que vas a ser médico y neurocirujano, sin lugar a dudas. Distonías, trastornos del movimiento en general, ¿de acuerdo? Pero va más allá, porque también puedes tratar trastornos psiquiátricos, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión. Hay ensayos, no están ahora como terapias totalmente aprobadas, pero ensayos con muy buenos resultados para tratar la esquizofrenia, tratar incluso el autismo, la agresividad incontrolada, evidentemente, incluso la anorexia. Hablamos de ataques de ira, ¿podría relacionarse con el TDAH, sí, pero por ejemplo? Sí, pero en trastornos ya interiorizados, en el cual ya hay un trastorno de agresividad de base. Diagnosticado. Diagnosticado, no la persona que un día se enfada y hace una locura. No es eso, ese directamente pues va a prisión, ¿no? O no, depende de dónde seas. O no, totalmente. Si eres español, seguramente sí. Y después trastorno, también dolor crónico. Piensa, esto creo que ya lo hablamos alguna vez, de estimulación medular para dolores que puedan quedar después de cirugía de espalda, residuales, ¿no? o lesiones de los nervios ciáticos. Pero a veces no son lesiones de los nervios ciáticos, pueden ser lesiones de extremidades completas, de brazo, de pierna, de cara, lesiones, por ejemplo, después de un traumatismo facial o de una mala o a lo mejor complicada, más que mala, complicada extracción dentaria, ¿de acuerdo? Y esto te puede dejar una lesión de algunos nervios, sobre todo el nervio trigémino, con dolores faciales, cronificados porque esa lesión ya no tiene arreglo. Un nervio, si está muy dañado, no hay manera de arreglarlo todavía. Entonces puedes implantar estos electrodos. Hay otras cosas que después te explicaré aparte de electrodos, que eso es la novedad. Pero bueno, en principio implantas estos electrodos para neuromodular, para corregir esa disfunción cerebral. Y esto es un poquito el resumen de lo que es la neuromodulación. Ahí queda eso. Hablabas de que el nervio todavía no lo podéis corregir. ¿Llegará el momento en que podéis trabajar con ello? Es probable. ¿Y manipularlo? Es probable. A ver, todo esto se basa en regeneración neuronal. Hay muchísima investigación en todo el mundo y es donde ahora se está centrando casi toda la investigación. Y regeneración neuronal va a muchísimos aspectos. Por ejemplo, el Parkinson es una degeneración de una estructura, de la sustancia negra, una estructura cerebral, que provoca esta alteración porque esas células se mueren, esas células producen dopamina, dejan de producirla y entonces el organismo da ese trastorno motor. Pero el Alzheimer, muchos tipos de demencia también es por degeneración neuronal. Y tú sabes que en el Alzheimer ahora se está trabajando muchísimo en cuanto a investigación. Y se ha avanzado. Y se ha avanzado. Se ha avanzado con grandes medicamentos. También hay algunas técnicas de estimulación con dudoso rendimiento, pero hay en algunos países donde están también intentando neuromodular las estructuras neuronales para intentar potenciar la capacidad cognitiva del individuo. Pero, ya digo, los resultados aún son muy preliminares y quizá no sean todo porque, claro, no consiguen una regeneración. Aunque tú estimules el cerebro, lo estimulas en base a lo que queda de ese cerebro. Ese cerebro ya está dañado, con lo cual poco... Aunque generes ese estímulo, poco le vas a sacar de rendimiento. Estaríamos hablando básicamente de parar el proceso de tenerlo, avance, frenarlo, sí. Pero que vas a estar como estés en ese momento que te Efectivamente, de hecho, hay un neurocirujano muy importante también en neuromodulación, que es bastante amigo, que trabaja en Canadá, en Toronto. Él está realizando estimulación de algunas áreas del cerebro para intentar potenciar esto, es decir, aumentar el nivel cognitivo. Él considera que incluso puede haber algún tipo de regeneración neuronal, pero que sería muy básico. Por eso las terapias las aplica en estadios muy iniciales de la enfermedad. ¿Por qué? Más que pretender mejorar, aunque él dice que mejoran algo la capacidad cognitiva, la memoria, pero más que mejorar es sobre todo detener el proceso, porque ya sabes que al Alzheimer cuando empieza el deterioro es muy progresivo y realmente te inutiliza y te incapacita a ti, a la familia y a todo el mundo de una manera tremenda. Es que casi lo padece más casi el familiar, sí. El familiar que el que lo tiene. ¿Has traído imágenes? Unas imágenes, porque una cosa muy importante es, y no son imágenes quirúrgicas hoy, no os asustéis nadie, es
¿cómo planificamos esto, no? O sea, dices, vale, dices que pones electrodos en el cerebro. ¿En qué zona del cerebro? El cerebro es muy grande. ¿Cómo determinas en qué zona y cómo diriges esos electrodos a ese sitio? Pues lo que me gustaría es enseñaros unos pocos vídeos en los cuales, mediante resonancia magnética, todas las planificaciones las hacemos hoy día con resonancia magnética porque es la mejor definición de la estructura cerebral a nivel morfológico por imagen. Entonces, con estas resonancias determinamos aquellas zonas cerebrales que ya conocemos donde tendremos que implantar esos electrodos y buscamos para planificar unas coordenadas específicas que después las trasladamos con esa resonancia a quirófano y con el paciente en quirófano. Entonces, si queréis, simplemente para tener una visión de cómo son estas resonancias, donde vemos además tractos, fibras, estructuras y redes de conectividad cerebral. O sea, es maravilloso todo este trabajo que requiere una gran ciencia. Me gustaría que presentasen primero las otras. Lo vas esto es el final, casi. Sí, vamos con los vídeos primero, sí. A ver si en realización son... Esto es el PowerPoint. Sí, esto es lo que, exacto, esto es el PowerPoint. Esto querría informaros al final de cómo se ven los electrodos. Vamos, chicos, vamos con los vídeos. Vale, faremos una cosa. ¿Por qué no lo explicas directamente en el plasma? Sí, bien. Sí, venga, ponte aquí, Rodrigo. Explícalo, que la gente nos vaya entendiendo. Venga. ¿Empiezo ya? Sí. No sé si ya estamos... sí, ponte. Pues mira, aquí lo que ves es una resonancia magnética morfológica, ¿vale? Con la buena definición de las estructuras cerebrales. Y esto tenemos el conocimiento de dónde están esas estructuras, pero además en la propia resonancia podemos determinar estas líneas verdes, son tractos, son fibras que conectan un área con otra del cerebro. Por ejemplo, aquí vemos los tractos y la vía motora que va desde el córtex y además puedes girar la imagen y va bajando por lo que llamamos la vía piramidal. Esto controla todo el movimiento del cuerpo y a través del tronco del encéfalo. Y podemos, viendo corte a corte, como desde el córtex cerebral estas estructuras van descendiendo. De esta manera podemos seleccionar algunos trastornos del movimiento, pues qué zona de estas fibras queremos estimular. Por ejemplo, estas bolitas que ves aquí simulan lo que sería un electrodo colocado en esta zona. Y en esta zona vemos que pasan una serie de fibras que pueden, según la enfermedad, pues controlar pues la rigidez, el temblor o según otra enfermedad. Evidentemente, estas bolitas estarían en otra localización y las fibras que cogería serían otras, pues determinaría la posibilidad de aquellas fibras que van a las áreas frontales, encargadas de la conducta y de la zona límbica. Si te fijas, aquí, a medida que movemos, esto es un ratón de un ordenador, evidentemente, en una sala de trabajo con una estación de trabajo, a medida que movemos el ratoncito, la zona nos determina y van cambiando las fibras cerebrales que van apareciendo. Y con ese puntero del ratón, si vamos a un lado a otro, podemos seleccionar aquella zona para elegir aquellas fibras que están relacionadas con aquella enfermedad que queremos tratar y decir, aquí es donde vamos a determinar la diana, el punto óptimo para colocar ese electrodo, que además es un electrodo profundo. Esto es la cabeza, si te fijas, el electrodo tiene que quedar con una precisión milimétrica. Estamos hablando muchas veces de estructuras que tienen 3, 4 y 5 milímetros y el electrodo tiene que quedar con una puntería... Pero son imágenes reales. Estos son imágenes reales de pacientes reales, dentro de... ¿Que has intervenido tú en persona? Intervenido yo, sí. Esto... ¿Cómo decides? Porque claro, el cerebro es una masa que no tiene color, no tiene forma, más que la forma que tiene, y no te delimita las diferentes formas, o sea, las diferentes áreas que tiene. ¿Cómo sabes dónde tienes que meter exactamente? Cada área cerebral conocemos más o menos su función y sabemos en cada núcleo qué es más o menos lo que pasa. La definición exacta lo hace esto. Aquí nosotros, esto es lo mismo que esto. A medida que nosotros arrastramos, ¿ves? Aquí cambian, lo que pasa es que esto es en un corte, aquí esto es en 3D, pero esto es la representación en 3D de esa imagen de resonancia. A medida que movemos aquí el ratón, salen unas lucecitas, unos colores, que son la misma proyección de... ¿Cuánto estamos hablando? ¿De milímetros? Esta bolita que determinamos, que es lo que más o menos estimularía un electrodo de los que le colocamos aquí, pueden ser 3-4 milímetros. O sea, esa bolita pueden ser 3-4 milímetros. Pero con ese estímulo coges todas estas fibras, es decir... Un estímulo eléctrico aquí te coge todo esto. Y tú seleccionas qué fibra quieres coger. Ya sabes en qué zona tienes que ir, porque no vas a buscar, bueno, no vas a estar por todo el cerebro buscando fibras. Lo que tampoco puedes hacer es un dibujo tridimensional con todas las fibras cerebrales. Solo verías un manchurrón. Vamos a poner, tenemos más vídeos de estas. Tenemos otros parecidos. Vamos a ponerlo. Más o menos vamos a darle. Un poquito de lo mismo, pero para que veáis la majestuosidad
de la elaboración que hay que hacer para planificar cualquiera de estas cirugías. Esto es un trabajo tedioso, bonito, porque nos gusta, pero es un trabajo que lleva horas muchas veces para operar un paciente. Y esto es antes de que el paciente incluso esté en el hospital. A él le haces una resonancia a ese paciente, él está en su casa y tú te pasas unas cuantas horas en el ordenador, en la estación de planificación, haciendo todo este trabajo hasta que dices, seleccionas, este es el punto exacto donde yo quiero este electrodo, y después eso, el día que haya ingresa el paciente para ser operado, trasladas todo esto al quirófano con esas estructuras, esas máquinas que hemos hablado otras veces de neuronavegación. Vamos a ver si ponemos el siguiente vídeo. Si hay otro, si no pasa nada porque es más parte de lo mismo, se lo podemos ver, pero bueno, es muy similar, ¿ves? Parte de lo mismo. Aquí ya lo vemos con una reconstrucción en 3D, más bonito todavía. Esto es el córtex cerebral, la corteza cerebral motora. Todo lo que nosotros movemos está aquí, manos, pies, cara. Aquí, en cada punto de esta zona, que es la proyección que vemos aquí arriba, gobierna el movimiento de cada parte de nuestro cuerpo del lado contralateral. ¿De acuerdo? Esto es el lado izquierdo, movemos el lado derecho con cada célula que estimulamos aquí. Borramos eso, solo hay que darle a un botón, y vemos las fibras motoras que salen desde ahí. Después también vemos otras fibras que conectan, por ejemplo, para el equilibrio, y hay otras fibras que si vamos a otra zona, conectan con las zonas. ¿Esto queda implantado? Estas arbolitas que vemos aquí, eso supondría, es una representación de lo que serían los electrodos. Los electrodos reales, sí, efectivamente, estarían aquí colocados. Una vez hemos operado, esto es antes de la cirugía, pero cuando operemos, algo parecido a esto que ves ahí, estará dentro del paciente. Que lo introduciréis vosotros. Implantado, lo operamos nosotros, lo dejamos y se queda implantado para siempre. Para siempre. Para siempre. Y esto es... Hay un generador que es una especie de marcapasos que va debajo de la piel, aquí debajo de la clavícula, que controla el estímulo eléctrico para que la disfunción cerebral la retomes nuevamente. Vamos a sentarnos, Rodrigo, sí, porque más o menos el vídeo... Sí, es todo igual ahora, ¿eh? Es parecido. Muy parecido. Vale, entonces, el paciente va a tener un control que vosotros le vais a colocar. ¿El qué tiene que hacer con ese controlador? ¿Tiene alguna obligación o se olvida simplemente? No tiene que hacer nada. Hoy día, muchos de estos generadores que antes no eran son recargables. Recargables quiere decir que tienen una durabilidad de 15 o 20 años. Caray. Cuando se agotan, se cambian. Pero se cambian, es una cirugía con anestesia local, ambulatoria, muy sencilla de 15 minutos. Es un implante que haces un pequeño corte, sacas el generador y lo pones. Como si fuera un microchip. Sí, pero hoy los generadores recargables que duran muchos años, lo que se recargan por inducción, como los teléfonos cuando lo pones una placa. Es decir, tú tienes un cinturón, ese cinturón lo enchufas en la pared para que quede cargado. Y ese cinturón, según el sistema y el gasto, pero a veces una vez a la semana, a veces incluso una sola vez cada 2 semanas, te lo pones 1 hora o 2 horas colocado aquí, que esté superpuesto a lo que es este generador y transmite la electricidad al generador y lo cargas pues para otras 2 semanas. Es decir, con 1 horita que te pongas ese cinturón aquí, ya cargas el generador para 2 semanas. Hoy en día, estas técnicas que hemos visto, ¿cuál sería la patología con la que vamos a obtener mejor resultado? Es decir, a ver, la más relevante, pues, y con la que se inició este tipo de implantes fue con la cirugía del Parkinson, ¿de acuerdo? Y hace bastantes años, estamos hablando de hace más de 25 años, que se están implantando. Los electrodos han mejorado mucho, no te lo puedes ni imaginar. Ahora son direccionables, que antes no lo eran. Antes producían la electricidad, era una esfera, ahora la puedes dirigir a un lado a otro. Y además, podemos hacer lectura de ondas, que antes no se podía. Puedes leer la onda cerebral y que el impulso eléctrico lo dé en el momento en que esa onda tiene la alteración. Antes los impulsos eléctricos eran permanentes y constantes. Ha mejorado los sistemas. Pero el inicio del implante ya hace más de 25 años que existe. Los generadores antes eran así, eran un tocho gigante, que además no los podías implantar aquí porque eran un bultaco, los ponías aquí en el abdomen, no es literal, ¿eh? Y muchos pacientes aún llevan generadores en el abdomen. Ahora son muy chiquititos. Antes no se podían recargar, ahora se recargan. Antes no podías hacer una resonancia magnética después de estos implantes, porque no se podían quemar los generadores. Ahora ya son resonancia magnética compatibles, es decir, la tecnología avanza de una manera, ha evolucionado mucho, sí. Con lo cual, para que la gente, si alguien está interesado, ¿qué tipo de paciente hoy en día podría decir, ostras, esto me interesa? Bueno, primero que más que el paciente lo va a decidir su neurólogo o su psiquiatra, o su médico experto en dolor, porque son las 3 grandes grupos de pacientes que vamos a tratar. Ya te digo que hay más, también hay trastornos cognitivos, pero son los 3 grandes. Entonces, un paciente que tenga pues una enfermedad de Parkinson, un temblor esencial, pero valorado siempre por un neurólogo, porque temblor esencial tiene mucha gente a partir de cierta edad, pero no va a ser incapacitante, no vas a operar a alguien por una
por una afectación que no le incapacita. O sea, tiene que ser muy limitante, tiene que haber llevado medicación, tiene que no responder ya a esa medicación o que la medicación le produzca toxicidad. Siempre bajo la mano y el amparo de un especialista, neurólogo, psiquiatra, como he dicho, trastornos psiquiátricos también se le realiza este tipo de cirugía, pero el psiquiatra tiene que valorar que ya está en unas circunstancias de resistencia terapéutica al tratamiento médico, entonces, y que igualmente no responden de ninguna manera. Pues aquí es donde se forma siempre un comité, porque esto está consensuado con multidisciplinario, con un grupo de especialidades, neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, neuroradiólogos, y todos ellos consensuar, normalmente con 2 especialistas de cada especialidad que confirman que esa es la mejor alternativa para ese paciente. No es alguien que te llega, oye, que estoy deprimido, y he oído que pones unos electrodos, ¿qué me lo podrías poner? No va así, ¿eh? O sea, esto hay que consensuarlo, el psiquiatra tiene que haber hecho Pues la valoración. espérese que tengo aquí unos en el cajón que me acaban de devolver la semana pasada. Que no le gustaba. Que parece que no enganchaban bien, pero luego con un pegamento extra ya No, es muy, funciona somos así. muy drásticos, o sea, en esto somos muy exigentes. Y Bueno, me además imagino lo que exige la sociedad y lo me exige imagino que la ley y la o sea, normativa, más la que normativa, vosotros, si no, no se puede hacer, evidentemente. Y en algunos casos sí es posible que os hayáis dado cuenta que hace falta hacer este trabajo y que a lo mejor la normativa nos lo permita por algún parámetro concreto, ¿no? Realmente tiene, por ejemplo... ¿O estáis por encima de la ley? No, No digo por encima, sino me refiero que vuestro criterio, si no está por encima... Tiene que estar aprobado, consensuado y demostrado que eso funciona. Si no está demostrado, evidentemente puedes... A ver, si no, no avanzaríamos no avanzaríamos en la medicina. Hay ensayos clínicos, pero evidentemente tienen que pasar un comité de ética. El paciente tiene que estar muy mal para entrar en un ensayo clínico. Tiene que firmar una serie de consentimientos informados, el paciente en sí, y si es un psiquiátrico, el paciente y el familiar, conforme van a entrar en un ensayo para intentar mejorar su calidad de vida, pero aún no tenemos datos suficientes para saber que esa terapia va a ser la más eficaz. Pero en estos casos, esta terapia sí que está contrastada ya. Estábamos hablando. En todas las enfermedades que te he dicho hasta ahora, en todas está contrastada. Pero que, por ejemplo, lo que te he dicho, en Canadá se está haciendo esta terapia pues para Alzheimer y trastornos cognitivos, donde parece que también está teniendo muy buenos resultados. Pero, por ejemplo, aquí ahora no podrías iniciar esa terapia porque aún no es una terapia pues aprobada como tal. Y ya sabes tú que los protocolos para aprobar la agencia de medicamentos te pueden... Cada vez cuesta más, ¿eh? Doctor Rodrigo Rodríguez, lo podéis encontrar en el grupo NECIR. Vamos a poner aquí ahora los teléfonos. Lo he dicho bien, ¿no, Rodrigo? Sí. No he dicho NACEX, ¿no? No. Eso es una agencia de transporte. NECIR. Que yo, si hace falta, te transporto lo que quieras, ¿eh? Aquí tengo el teléfono, aquí lo tenéis. No lo leo. Pero lo leo yo si quieres. Lo puedo leer. Yo te lo puedo leer. Te lo puedo leer. Mira lo que tengo aquí. Te lo leo yo si quieres. Mira lo que tengo aquí, que me facilitó el doctor Sergio Bonafonte. Muy bien. Oftalmólogo. Joder, qué maravilla, Rodrigo. No sé por qué no me las pongo más. 619-563541 y 639-963-083 es el teléfono al que tenéis que llamar si queréis que el neurocirujano don Rodrigo Rodríguez, doctor y amigo mío personal, os pueda atender cualquier consulta que necesitéis, pues eso, ¿cómo diría ahora? Ya me estoy equivocando. Bueno, cualquier duda, consulta médica. Ahí estamos, cualquier duda, ahí estamos. Alfred Salud, si no se equivoca, no es él, que quede claro. Bueno, mira, un placer. No me voy a equivocar ahora, y porque ahora ya sé que no va. Tengo ahí a David de Kibun Joya riéndose detrás de las cámaras, es lo normal en mí. Mi cámara es la 4, sigue siéndolo. La tuya es la 1 y ves despidiendo el programa. Hoy te ha tocado a ti. Pues nada, aquí se la acaba semana que viene más cosas. Aquí se acaba el programa. Un placer tenerles aquí y ya saben, cualquier cosa que necesiten de Grupo NECIR, aquí me tienen. Eso, y que Dunel la veo con más cosas la semana que viene, como siempre, aquí a ETV, Terramar Televisión Barcelona, Grupo ETV, Terramar TV y todas esas cosas. Venga, rotulitos, letritas por aquí, por allá, que nos vamos a comer. Vamos.